¿Cómo mantenerme firme ante las adversidades de la vida? Es el tema que hoy quiero traer para que tú reflexiones en él. Y saben que en estos días he estado pensando acerca de la manera en que podemos mantenernos firmes ante las adversidades de la vida. La vida tiene diferentes matices, entre ellos será que vendrán situaciones complicadas a nuestra vida. También vienen situaciones hermosas, cuando recibes a tu primer hijo, cuando conoces a tu primer nieto, cuando recibes un ascenso en tu trabajo. Sí, pero la vida también tiene esos matices medios oscuros, para algunos más que otros, pero los tiene. Y tenemos que aprender a vivir, a sobrevivir y a capitalizarlos. Por eso hoy quiero traer para ti este tema, esta reflexión tan hermosa para todos ustedes del Cuarto Piso y más, que me alegra estar de nueva cuenta con ustedes, porque ya tenía muchos días sin compartir un tema con ustedes, mi querida audiencia de Cuarto Piso y más. Es la primera vez, creo, que transmito en el día. Regularmente transmito en la noche. Y bueno, quiero hacerte una pregunta. Y antes de hacerte esta pregunta, quiero decirte que la esperanza es una virtud. Es una virtud que si tú cultivas en tu vida, si tú aprendes a cultivar la esperanza en tu vida, va a ser un ancla para ti. ¿Qué esperas? ¿Qué expectativa tienes del futuro? ¿Qué expectativa tienes de la gente que te rodea? De las situaciones que estás viviendo día con día. ¿Qué expectativa tienes? ¿Qué esperas? ¿Esperas algo bueno o esperas algo malo? Hay personas que dicen, ahorita me está yendo muy bien y yo no sé en qué momento me va a ir mal. Están como esperando a que les vaya mal. Pero, ¿qué esperas tú de la vida? ¿Qué estás esperando del futuro? ¿Qué esperas de las situaciones de tu día a día? Y ese es el tema, esa es la reflexión que hoy quiero traer para ti. La esperanza, esta virtud tan hermosa. El manual de vida dice que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. El mayor de ellos es el amor. Pero la esperanza, mi querida y mi querido, la esperanza es esa ancla que nos hará mantenernos firmes ante las tempestades de la vida, ante las adversidades. Hay una frase que me gusta mucho y que me ha acompañado desde hace un tiempo, de Henry Ford, que dice así: tanto si crees que puedes, como si no, tienes razón. Es decir, si tú crees que lo puedes lograr, si tú crees que viene algo malo a tu vida o algo bueno a tu vida, si lo crees, tanto si lo crees como si no lo crees, de cualquier manera, tienes razón. Y en las palabras de Jesús fue así: conforme a tu fe, te sea hecho. Conforme a tu fe. Ahora, la esperanza tiene que ver con el futuro, queridos. La esperanza tiene que ver con lo que está en el futuro. Si tú eres un creyente, eres una persona que tienes que saber lo siguiente. Y si no lo sabes, hoy te lo recuerdo: que te espera un futuro glorioso. Déjame leerte algo que es la base de lo que hoy estoy compartiendo contigo en Primera de Pedro, capítulo 1, en el verso 3. Nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Esta virtud, queridos, de la esperanza, si tú la cultivas, si tú la mantienes en tu vida, te hará estar firme. La esperanza tiene que ver con algo que está en el futuro. Es como los maratonistas que van corriendo, que ya se prepararon, previamente se prepararon, y van corriendo en esta carrera de no sé cuántos metros, van corriendo. Y sabes, llega un momento en que se sienten cansados, se sienten lastimados, les duele la rodilla, los músculos, los tobillos.
pero hay algo que los hace llegar hasta la meta. Hay algo, es el premio, es el galardón que está ahí delante de ellos. Tal cual dice aquí, Dios nos ha hecho nacer, queridos. Si tú eres creyente, si tú has creído en Cristo, te has arrepentido de tus pecados, Dios te ha hecho nacer de nuevo, con un propósito, y para un propósito, para que tú tengas una esperanza. Tú tienes una esperanza viva que está en el futuro. Tu esperanza tiene que ver con algo que está en el futuro, tal como lo dice aquí. Para tener una herencia reservada en los cielos, es algo que está en el futuro. Nuestra esperanza, querida audiencia, está en el futuro. En el futuro. Esa enfermedad que tú estás pasando, que quizá no has logrado vencer, oigan, sí que hace calor, Para los que no saben, aquí en Monterrey tenemos aproximadamente unos 37 grados de calor. Bueno, sigo con el tema. No me voy a tardar mucho esta vez, no me voy a tardar mucho. Solamente paso aquí para darles esta reflexión, para que tú la medites, para que tus días sean ligeros aquí. Estamos en este lugar, en este mundo, en esta tierra, por un corto tiempo, porque nuestros días aquí son como neblina, es decir, la neblina aparece en la mañana, pero para las 10, en el momento, 10, 11 de la mañana, en el momento en que sale el sol, esa neblina desaparece. Así nuestra vida, de un momento a otro, bye, nos desaparecemos de aquí. Pero lo que nos espera en el futuro es un galardón, es un premio. A mí me consuelan mucho las palabras de Jesús cuando Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a preparar una morada para ti. Me encanta. ¿Te imaginas cómo será esa morada que el Rey de Reyes está preparando, el Señor, el Creador, está preparando para mí o para ti? Debe ser un lugar hermoso. Entonces, cuando tú pones tu esperanza, cuando tú pones tu mirada y tus ojos en el futuro, en ese galardón que está delante de ti, en ese momento, querida y querido, ese dolor, esos problemas, esas dificultades llegarán a ser menores en tu vida. Así que desarrolla esta virtud llamada esperanza. Desarróllala dentro de ti. ¿Cómo, Pili? ¿Cómo puedo desarrollar la esperanza en mi interior? Te voy a decir algunas cosas que a mí me ayudan mucho y que creo que a ti también te pueden ayudar. Medita. Recuerda que meditar no solamente es que te pase un pensamiento. Meditar tiene que ver con que te detengas. Meditar tiene que ver con que pienses de manera detenidamente. Piensa detenidamente. ¿En qué voy a meditar, Pili? Medita en la obra de Jesús en la cruz. Medita acerca de lo que Él hizo en la cruz, los beneficios que obtenemos de eso. Medita en este verso que te acabo de leer, que Dios nos ha hecho en la cruz. Medita acerca de lo que Él hizo en la cruz, los beneficios que obtenemos de eso. Medita nacer de nuevo a través de la resurrección de Cristo, para que tú tengas una esperanza viva, no muerta, no fea, no negativa, sino una esperanza viva. Para que sepas que en el futuro hay premios, hay regalos, hay galardones, hay una casa hermosa en el futuro. Adelante. Nuestra esperanza tiene que ver con eso, con esperar algo bueno. Por eso empezaba esta reflexión preguntándote, ¿qué esperas de la vida? ¿Qué estás esperando? Si tú esperas algo bueno, tanto si crees o si no crees que te sucederá, estás en lo correcto. Yo estoy esperando lo bueno de la vida. Estoy esperando lo mejor. Por ahí hay un dicho, dice lo siguiente: en las grandes crisis, en las grandes oportunidades de la vida, ¿cuál de los dos vas a ser? ¿Aquellos que se ponen a llorar o aquellos que venden los pañuelos? Los pañuelos, así como el que yo hoy estoy usando con este calorcito. ¿De cuál de los dos vas a ser?
de los que se ponen a llorar, de los que tienen una actitud que lloran ante las dificultades de la vida? ¿O serás de esa persona que dice, esta es mi gran oportunidad? Esta es la oportunidad que he estado esperando. Yo sé que hemos escuchado mucho que estamos en recesión y que vienen tiempos difíciles, y efectivamente la esperanza no niega los problemas. La esperanza ve más allá de la crisis. La esperanza ve cruzando el umbral, ve lo que hay en el futuro. Entonces, querido, querida, hoy yo te animo a que tú desarrolles esta virtud llamada esperanza. Desarróllala conforme a tu fe te sea hecho, palabra de Jesús. Conforme a tu fe. Si tú dices, es difícil, no se puede, así será. Pero si tú dices, viene lo mejor, estoy esperando lo mejor, así te será hecho, porque son palabras de Jesús. Conforme a tu fe te sea hecho. Así que cultiva, querida, querido, cultiva la esperanza, cultívala en ti, medita en la fe, medita en la obra de Jesús, medita en lo que te espera, medita en tu premio, medita en tu galardón. Y sabes que cuando tú empieces a meditar y a desarrollar la esperanza en ti, los problemas de esta vida se te van a hacer mínimos, se te van a hacer chiquitos. Esas situaciones complicadas que han venido a tu vida se te van a hacer pequeñitos, se te van a hacer pero pequeñitos, pequeñitos. Yo sé que quizás si tú estás en un lecho, en el lecho del dolor, en un hospital, dices, ¿cuándo se va a terminar? Déjame decirte que todo pasará, todo pasará, todo pasará. El dolor no es para siempre, la enfermedad no es para siempre, las crisis no son para siempre. Te espera un futuro glorioso, te espera un galardón, así como dice aquí, en los cielos, está allá. Sé como el maratonista, aunque le duele, aunque se siente a desmayar, aún así continúa y continúa y continúa, porque en su mente está esa línea que dice meta, y después empieza a meditar sobre el galardón que está, el premio. Quizá va a ser una persona reconocida a nivel nacional, quizá se va a llevar $10,000, quizá le van a pagar los estudios a sus hijos, yo no sé qué hay, pero hay un galardón. Y hoy te digo, hay un galardón. Pon tu mirada en el futuro. Nuestra esperanza tiene que ver con algo que está, tal como lo dice la palabra, esperar. Está en el futuro. Alcánzalo, corre hacia ese futuro. Me encanta porque hay algo que me encanta de esta frase que les dije al principio. Tanto si crees como si puedes o si no puedes, estás en lo correcto. Henry Ford fue un hombre que desarrolló o bajó los costos de adquisición de los automóviles. Antes tener un coche era carísimo. De hecho, hace algunos años era carísimo. Pero ahora ya no. Ahora muchos de nosotros lo podemos tener y lo pagamos en 3 años, en 4, en 5. Hay gente que ahí lo paga de contado. Bueno, la aportación que hizo este hombre de esta frase, y él decía, yo necesito elaborar un coche que sea económico, que sea bajo, el consumo de combustible sea bajo, sus piezas sean económicas. Eso era lo que había en su mente, eso era lo que había en su esperanza, eso era lo que él esperaba, lo que había en su corazón y en su mente. ¿Sabes una cosa? Lo logró, porque pensó que lo podía alcanzar. Tú puedes alcanzar un futuro glorioso si tu esperanza es viva, tal como lo dice aquí. Si tú has reconocido a Cristo como tu Señor y como tu Salvador, te has arrepentido de tus pecados, has nacido de nuevo, Dios te ha hecho nacer de nuevo, hay una herencia para ti, ahí está la herencia. Yo voy por la herencia, yo voy hacia el frente, yo voy hacia lo que está delante. ¿Y sabes qué? Antídoto con la depresión, contra la tristeza, contra la falta de motivación, es la esperanza. Tú has conocido personas, o quizá tú que estás aquí, no sé,
que me estás escuchando en la repetición, dices, yo no tengo motivo de vivir, desarrolla la esperanza en ti. ¿Sabes por qué? Porque una persona que tiene esperanza es una persona que está motivada. La esperanza no tiene nada que ver con que tú te sientes en un sillón en tu cochera y cruzas los brazos. Eso no es esperanza. Eso no tiene que ver con la esperanza. La esperanza es activa. La esperanza camina. La esperanza va hacia adelante. Tal como dice aquí, hay un propósito. Dios nos ha hecho nacer de nuevo con un propósito. Encuentra ese propósito. Ten esperanza, querida y querido. Esa es la reflexión que te dejo el día de hoy. Si te ha gustado esta reflexión, dale compartir. Compártela con otros. Quizá alguien necesita escuchar este momento de reflexión. Les mando un fuerte abrazo. Chao. 10 preguntas para medir tu salud espiritual. Es el tema de hoy. Atención, en especial en la pregunta número 7, porque te voy a regalar unos hacks para que tú puedas desarrollarte en esa área si es que estás en temperatura baja. Hoy te quiero hablar sobre 10 preguntas que te puedes hacer para medir tu salud espiritual. Yo me las hice, queridos, yo me hice estas 10 preguntas y créanme que pues no siempre me va bien, claro que no. Hoy te quiero hablar sobre 10 preguntas que te puedes hacer para medir tu salud espiritual. Yo me las hice, queridos, yo me hice estas 10 preguntas y créanme que pues no siempre me va bien, claro que no. Hoy te quiero hablar sobre 10 preguntas que te puedes hacer para medir tu salud espiritual. Yo me las hice, queridos, yo me hice estas 10 preguntas y créanme que pues no siempre me va bien, claro que no. ¿Qué les parece si empezamos con el tema? Porque estoy muy emocionada de poderles compartir este tema, el tema de hoy. Gracias por poner ahí sus comentarios, las estoy viendo y los estoy leyendo. Bueno, el día de hoy estas 10 preguntas te van a hacer quizá como a mí, te van a confrontar y vas a agradecer al final, vas a decir qué bueno que las escuché porque ahora me doy cuenta qué temperatura tengo, qué temperatura espiritual estoy teniendo. Así que, ¿quieren escucharlas, estas preguntas? ¿Quieren escuchar este termómetro espiritual? Y vamos con la primera. ¿Qué tanta sed de Dios tienes? ¿Cuánta sed de Dios tienes tú? ¿Quieres saber si eres una persona que tu temperatura, tan crecida está tu temperatura? Pues la primera pregunta es, ¿tienes sed de Dios? Y para seguir les voy a leer lo siguiente. Eso se los voy a leer porque acuérdense que tengo que tomar notas. Mira, escucha lo siguiente. A ver, déjenme darle aquí el play. El alma puede estar vacía si nunca le has conocido. Es decir, si nunca hemos conocido a Dios, nuestra alma está vacía, hay un hueco. Puede estar seca si después de haberlo conocido te alejaste de Él. Un día lo conociste, te alejaste de Él, el alma se seca. Pero también puede estar insatisfecha aún bebiendo de la fuente continuamente. Dios no sacia el alma de una vez y para siempre al tomar de su agua viva. Dios crea un manantial en tu corazón para que bebas de él cada vez que tengas sed. Se los quise leer, este pensamiento se los quise leer porque me identifiqué y dije, es verdad. Dios nos satisface cuando le conocemos, pero si nos alejamos, nos empezamos a secar. ¿Te ha pasado que te alejas de Dios y te empiezas a secar, empiezas a sentir sed y no la puedes saciar con nada hasta que regresas a los pies del Maestro?
Bueno, cuando el manual de vida dice que de nuestro interior corren ríos de agua viva, y un río siempre se está moviendo, ¿cierto? Un río siempre se mueve, un río siempre lleva corriente, y esa agua siempre está fresca y siempre está limpia. Bueno, el Señor, nuestro Dios, nos ha dejado ese río, ese manantial dentro de nosotros, para que cada vez que tengamos sed podamos beber agua fresca, agua limpia. Así que la primera pregunta es, ¿cuánta sed de Dios tienes tú? ¿Cuánta sed de Dios tienes, querida? Tú te puedes medir, tú puedes decir, ¿sabes qué? Sí, me siento seca. Entonces significa que en ese punto hay que trabajar y hay que beber del agua de vida. Esa es la primera pregunta. Vamos, son 10, ¿eh? La segunda pregunta es, ¿qué tanto crecimiento espiritual hay en tu vida? ¿Qué tanto has crecido? ¿Cómo crecemos, queridas? ¿Cómo crecemos? Crecemos espiritualmente cuando comemos de la palabra. Cuando comemos y cuando bebemos de la palabra de Dios. Entonces, pregúntate, ¿me gusta, me deleito cuando leo la palabra? ¿O de qué manera la estoy leyendo? ¿La leo solamente para tener información? ¿O la leo porque quiero conocer el corazón de Dios? ¿Porque quiero conocer sus pensamientos? Tenemos que preguntarnos de esa forma. De esa forma tenemos que preguntarnos. Entonces, esa es la segunda pregunta para que midas tu salud espiritual. ¿Qué tanto has crecido? ¿Qué tanta hambre de la palabra de Dios tienes? ¿Qué tanto deseas conocer la mente de Dios y su corazón? La tercera pregunta que te tienes que hacer, y esto está bien interesante, miren, ahí les va. La tercera pregunta que te tienes que hacer, pues yo ya me las hice, pero la tercera pregunta que te tienes que hacer es si estás amando más. Wow, ya con esta. ¿Estás amando más a la gente que está a tu alrededor? ¿A la gente con la que convives día con día? ¿A la gente con la que día con día te topas, ya sea al gimnasio donde vas, ya sea a la clase donde te encuentres, ya sea en tu familia, ya sea en la comunidad en donde vas semana tras semana para la comunidad espiritual, para adorar a Dios? ¿Estás amando más a esa gente? ¿Las amas más? Y ahorita te vas a dar cuenta una señal de si estoy amando más a las personas o si las estoy amando menos. Esa es la tercera pregunta. Ya vimos qué tanta sed de Dios tienes, cuánto has crecido espiritualmente, y la tercera, estás amando más. Pero miren la cuarta. La cuarta pregunta que te tienes que hacer para saber qué tan saludable estás espiritualmente. La cuarta es, aquí va, ¿eres más sensible a Dios o está tu corazón endurecido? ¿Cómo saber, queridas, que somos más sensibles a Dios? Es muy sencillo. Cuando escucho la voz de Dios, la escucho pronto y la obedezco. ¿O estás endurecida en tu corazón? A ver, déjenme les digo algo. Yo he experimentado tiempos en mi vida o temporadas en mi vida que me he sentido endurecida del corazón. Algunos años, hace pocos años atrás, a ver, como por ahí por la pandemia, en verdad que identifiqué que mi corazón se estaba endureciendo. ¿Qué endurece un corazón? El corazón se endurece por falta de perdón, por amargura, por rutina, por orgullo, por un montón de cosas pueden endurecer nuestro corazón. ¿Cómo estás tú actualmente? ¿Eres más sensible a Dios o tu corazón está duro? ¿Cómo estás? Esa es la cuarta pregunta. La quinta. Y ahorita les voy a saludar, Pónganme aquí comentarios. Si algo les está cayendo, si algo están diciendo, ay, yo me identifico con esa Pili.
Esa es mi talón de Aquiles, o yo tengo que trabajar en esa área. Pongan aquí en los comentarios, porque ya veo que está aquí Jelly, ya veo que está Marcela Robledo, que cada día está aquí con nosotros. Y bienvenidos a todos los que se están añadiendo. Estamos hablando de esto. Estamos hablando acerca de las 10 marcas o de las 10 preguntas que te tienes que hacer para conocer tu temperatura espiritual. Bueno, ¿en cuál vamos? En la quinta. ¿Vives más preocupado de las necesidades de otro? ¿Qué tan preocupado o qué tan preocupada estás tú por las necesidades de las personas que están a tu alrededor? Si tú te sientes que ya no te preocupas por ellos, es momento de decir, tengo que hacer un stop y tengo que preguntarme, ¿qué está pasando en mi interior? ¿Cómo sabemos? Ahí les va esta. ¿Cómo saber que amo a una persona? Es porque me preocupo por sus necesidades. ¿Te has topado con personas que te hacen un favor o que te dan algo, incluso un regalo? O a lo mejor eres tú, o a lo mejor soy yo, que da un regalo o que hace un favor a alguien, pero porque estás esperando que un día te lo regresen. Eso no es amor, queridas. Eso se llama interés. El amor, el verdadero amor, es que yo me preocupo por las personas, por mis vecinos, por las personas que están a mi alrededor, por la gente que está en mi comunidad, y busco que esas personas, ayudarles en sus necesidades, Así que esa es la quinta pregunta que nos tenemos que hacer. La pregunta número 6. Ay, esta está interesante. ¿Y saben? Recuerden que a las 7 les voy a dar algunos hacks para que ustedes activen esa área en su vida. Pero vamos con la 6. Pregunta número 6 que te tienes que hacer. ¿Te deleitas en la iglesia? ¿Te deleitas en esa comunidad donde tú has decidido congregarte, donde tú has decidido formar parte de la comunidad? ¿Te levantas el domingo y quieres correr y te deleitas, o un día entre semana, no sé cómo sea en tu comunidad, en tu iglesia, en tu congregación, pero te deleitas? ¿O dices, ay no, hoy no voy, ay no me gusta? A mí me pasó y me ha pasado. Yo tengo caminando con el Señor más de 20 años. Y durante esos 20 años he tenido periodos en mi vida que he dicho, hoy no quiero ir a la iglesia, y he pasado a veces semanas, pero el Señor siempre viene y me conquista. No sé Él cómo le hace, como decía el profeta Jeremías, me seduces, me ha seducido. Así el Señor ha hecho conmigo, me ha vuelto a traer a su camino y me ha vuelto a conquistar el corazón. Pero la sexta pregunta, ¿qué tanto tú te deleitas en la iglesia? ¿Te gusta? ¿La amas? Y esta pregunta es porque Jesús mismo entregó su vida por la iglesia. Sí, murió por ti y murió por mí, pero que no se nos olvide esta parte. Jesús murió por la iglesia. Dice en Efesios, Él murió y dio su vida y entregó su vida por la iglesia. ¿Qué es la iglesia, queridos? La iglesia es el conjunto de personas como tú y como yo, o personas que han puesto su fe en Cristo Jesús, que han creído en Él, que han creído que Dios le levantó de los muertos, que Él es el Salvador del mundo, que Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. Si tú has puesto tu fe en Él, si tú crees en esto, si tú crees en que Dios le levantó de los muertos, tú perteneces a la iglesia. Tú eres parte de la iglesia. La iglesia no es el recinto físico. La iglesia no son las paredes. Ese es un buen lugar, claro. Necesitamos un lugar donde reunirnos, donde juntarnos. El punto de reunión. ¿Has visto en los estacionamientos de los supers, de los supermercados, donde en los estacionamientos tienen un punto de reunión? ¿Lo has visto? Bueno, esos lugares que están ahí
sirven para que cuando haya un incendio, cuando haya un temblor o alguna emergencia de este tipo, la gente que está dentro del supermercado, ese va a ser su punto de reunión, su punto donde van a estar a salvo. La iglesia, queridos, el recinto es algo parecido, es mi dirección, es a donde yo voy y me junto con otras personas que tienen la misma fe que yo. Entonces, esta pregunta, esta de que se confronta, me confronta. ¿Amas o te deleitas en la iglesia, lo disfrutas, te encanta ir, aplaudes, vas corriendo? Miren, mi esposo y yo, les voy a decir un secreto. Mi esposo y yo, cada domingo que vamos a la iglesia, nosotros hacemos, de nuestra casa a la iglesia, hacemos cerca de, los domingos hacemos cerca de 40 minutos, 45 en el coche. Y pues tenemos que salir con bastante tiempo de anticipación de nuestra casa para llegar a tiempo. Y nosotros, en verdad, se los digo no por decir que yo soy súper espiritual, no, es como el ejemplo, y ahí mido cómo estoy espiritualmente, mi salud espiritual, porque hace unos años atrás les tengo que decir algo. Yo decía, ay, no quiero, no, y batallaba para llegar. Pero hoy, gracias a Dios que mi salud espiritual en esta área se ha mejorado. Y salimos mi esposo y yo de la casa y me dice, oye, tenemos que salir a tales horas, porque si salimos 5 minutos después no vamos a alcanzar el lugar que queremos, porque hay un lugar en especial que nos gusta estar al frente para ver. Yo te voy a dar una recomendación: cuando vayas a la iglesia o a tu comunidad, siéntate en las sillas de enfrente, porque no te vas a distraer, no porque seas mejor, porque no te vas a distraer, vas a estar concentrado, vas a absorber todo el conocimiento del que está compartiendo, del que está predicando. Entonces, la sexta pregunta es, ¿te deleitas en ir a la iglesia? ¿La disfrutas? ¿O andas como yo hace unos 2-3 años atrás? Andaba bien mal, gracias a Dios que me ha salvado también. Y la 7, esa es la que quiero llegar. Y por favor, ahorita les voy a saludar, pero por favor, los que van llegando, pongan aquí sus saludos, porque ahorita les voy a saludar y les voy a dar, ya saben, como siempre doy mis anuncios y mis noticias aquí con ustedes, mis queridas. Vayan poniéndome cuál de estas preguntas, en cuál de estas te estás identificando, o en cuál de estas tienes un testimonio y dices, a mí me está pasando, Pili, a mí me está pasando eso que estás contando, o yo me identifico con eso. Por favor, ponme aquí en los comentarios, escríbelo porque me encanta leerlas, me encanta. Bueno, vamos con la 7. Ay, esta me fascina, la número 7, para que tú identifiques y hagas tu examen de cómo está tu vida espiritual, tu salud espiritual. La 7 es, ¿te estás ejercitando en las disciplinas espirituales? ¡Ay! ¡Qué pregunta! ¿Te estás ejercitando día con día? No, allá cada 3 meses, no. Día con día. ¿Te estás ejercitando en las disciplinas espirituales? Y quizá digas, bueno, yo no sé qué son esas disciplinas espirituales, yo no entiendo mucho qué son esas, pues yo apenas voy entrando aquí al live y me hablas de esas cosas, pues no entiendo nada. Bueno, ahí te va. Las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales son herramientas que Dios nos ha dado para que nosotras las practiquemos, para crecer espiritualmente. Las disciplinas son para crecer, queridas, para que tú y yo crezcamos de manera espiritual. Si tú dices, yo quiero crecer espiritualmente, pero no sé cómo, lo que tienes que hacer es practicar las disciplinas espirituales. ¿Cuáles son estas? Ahora, las que ya conocemos, las típicas: oración, ayuno, meditación. Eso es algo que poco practicamos, pero es muy importante. La meditación de la palabra,
la memorización, tenemos que practicar la memorización. Eso me va a ayudar a crecer espiritualmente, me va a ayudar a ser una persona saludable espiritualmente. El leer la palabra, el escuchar la palabra, el memorizar las escrituras del manual de vida, te voy a decir unas disciplinas espirituales que no son muy comunes, que no las nombramos mucho, pero que son disciplinas. Por ejemplo, el servicio, el servir, y no solamente ahí en tu cuadrito de tu comunidad, no, sal de tu comunidad y puedes servir en tu comunidad, como les dije hace rato, del gimnasio donde vas y haces donde haces ejercicio, al parque donde vas a correr y te encuentras con otras mujeres. En ese lugar, cuando tú sirves, estás practicando una disciplina. La constancia, esa es otra disciplina espiritual, la constancia. Porque aquel que empieza esta carrera, querida, no termina. No todos terminan. Yo creo que tú, que me estás viendo, tú la vas a terminar. Pero no todos terminan la carrera. Unos empiezan muy bien y terminan mal. Eso es las estadísticas así lo dicen. Muchos comienzan bien, pero terminan mal. Comienzan en el espíritu y terminan en la carne. Si tú quieres leer más sobre las disciplinas espirituales, te voy a recomendar un libro. A mí me encanta recomendar libros. Se me hace que me voy a poner una librería, me voy a poner a vender libros, porque yo siempre ando recomendando. Ahí les va un libro magistral, lo tienes que leer, querida, lo tienes que leer porque está especial. Se llama Disciplinas Espirituales, el autor es Donald S. Whitney. Hace como unas 4 semanas estábamos en nuestra clase de Epicentro y uno de los profes empezó a hablar sobre la meditación en la palabra, y a mí me dije yo, a ver, ¿cómo? Quiero esas 10 maneras de meditar en la palabra, que un día se los voy a compartir, recuérdenme, 10 maneras para meditar, o 20, 15, no sé cuántas, pero les voy a traer algunas maneras de cómo podemos meditar en la palabra. Oigan, vamos en la 7, me falta la 8, la 9 y la 10, preguntas para que sepas cómo está tu temperatura espiritual. Pero bueno, ahí va, bien rápido. Y entonces el profe empieza a mencionar eso. Y yo dije, me tengo que acercar al profe, me tengo que acercar para preguntarle dónde encontró esa información de cómo meditar en la palabra. Y le dije a mi esposa, acompáñame porque pues no quiero ir sola. Y acompáñame y vamos con el profe. Le pregunto, oye, ¿dónde vienen esas citas? Me dice, en el libro de Disciplinas Espirituales de Donald Whitney. Y yo, ok, lo voy a buscar. Y me dice mi esposo, pues ahí tenemos el libro. En serio lo tenemos, sí. Yo lo había empezado a leer, pero no lo había terminado. Entonces ese día llego a la casa, busco en la tablet, busco el libro, e empiezo a leerlo. Queridas, está tan fascinante ese libro, está tan increíble que no les exagero, pero toda esa tarde, después de que llegamos del instituto de Epicentro, me puse a leer y no podía parar de leer ese libro. Está tan bien redactado, está tan bien estructurado, que ese es un indicativo de un buen libro. Un libro bien escrito lo puedes leer no puedes parar de leerlo. Y está increíble, por eso se lo recomiendo. Búsquenlo, cómprenlo, invierte en ti, invierte en tu crecimiento y en tu salud espiritual. Está espectacular. Es uno de mis libros que me han encantado en estos últimos meses, de mis libros favoritos. Disciplinas espirituales. ¿Qué tanta sed de Dios tienes? 1, 2, ¿has crecido espiritualmente? ¿Cómo va tu crecimiento espiritual? 3, ¿estás amando más a las personas con las cuales convives día a día? 4, ¿eres más sensible o estás endurecida en tu corazón? ¿Estás endurecido en tu corazón? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? 5, ¿vives más preocupado? ¿Vives más preocupada por las necesidades? Necesidades, punto especial. Necesidades del otro. ¿Qué necesita el otro? ¿Estás más preocupado? 6, ¿te deleitas en la iglesia? ¿Amas ir a la iglesia? ¿Te deleitas? ¿Te llenas de fuerza? ¿Quieres ir? ¿Te levantas como un resorte para ir a la iglesia? ¿O cómo andas ahí? Y la 7, ¿estás ejercitándote en las disciplinas espirituales? Número 8, pregunta número 8, ¿te duele el pecado? Pecado.
Todo aquello malo que hacemos, tú ya sabes que es pecado. No tengo que decirte, yo creo que tú sabes. Y el pecado es todo aquello que ofende a Dios, todo aquello que va en contra del manual de vida. Todo aquello que ahí dice, aunque a mí no me cuadra en mi mente, pero si ahí dice que está hecha, está hecha. Ese es el pecado. Bueno, ¿te duele el pecado? ¿Te duele? ¿Te duele? ¿En verdad te duele? ¿Te duele haber ofendido a Dios? ¿O estás temeroso solamente por las consecuencias? Esa es otra pregunta. ¿Te duele el pecado? Uy, me ahora no estoy hablando, vamos a enfocarnos en nuestro pecado, en lo mío. Me duele que no perdone el otro porque Dios me dice que lo perdone y no puedo perdonar. ¿Me está doliendo eso? ¿Me está doliendo eso? ¿Me duele que no me deleito en amar a otros, en que no he crecido? ¿Me duele eso o es como indiferente? La número 9. ¿Puedes perdonar rápido? Buena pregunta. ¿Perdonas rápido o te tardas 1 año y medio para perdonar? ¿O te tardas 15 años y todavía te acuerdas de aquella ofensa? ¿Perdonas rápido? ¿Estás perdonando rápido? ¿O te estás tardando mucho? Si perdonas rápido, si dices, no, Dios ya me sanó y ya pasé y le di vuelta a la página, si lo has podido vencer, si has podido vencer la ofensa, te felicito. Vas muy bien. Pero si te ha costado perdonar, pregúntate, ¿qué está pasando? ¿Por qué mi corazón está duro? ¿Qué me hace falta? ¿Qué he dejado de hacer? La número 10. Esta. ¿Anhelas irte a la gloria de Dios o amamos tanto esta tierra, este mundo terrenal? ¿Cómo estás ahí? Dices, ya me quiero ir. Yo me acuerdo, hace algunos años atrás, unos 6, 7 años, el abuelo de Saúl, un hombre bien temeroso de Dios, el abuelo de mi esposo, recuerdo que él le decía, Señor, ya llévame, ya estoy listo, ya me quiero ir, ya me quiero ir. Él anhelaba la gloria de Dios, su salud espiritual seguramente estaba tan bien que él decía, estoy listo. Sus palabras eran, estoy listo, ya llévame, porque él estaba enfermito los últimos meses de su vida. Y a mí me impresionaba mucho que él decía, ya me quiero ir, ya quiero estar allá, ya quiero estar contigo. Y esa es la última pregunta que te tienes que hacer. ¿Anhelas estar en la gloria de Dios o todavía queremos estar en esta tierra? A mí todavía, les confieso, mis queridas, que todavía en esa área yo sí necesito anhelar más la gloria de Dios, de irme ya a su presencia. Aunque no estoy diciendo de morirme, porque aquel que tiene el Hijo, tiene la vida. Acuérdense, no morimos, dormimos en Cristo. Los creyentes en el Señor, los que han creído en la resurrección de Jesucristo, no morimos nunca. Nunca morimos, somos eternamente vivos, ¿sí? Y bueno, entonces estas fueron las 10. La pregunta número 1 que te tienes que hacer para saber cómo está tu vida espiritual es, ¿qué tanta sed de Dios tienes? 2, ¿cómo va tu crecimiento espiritual? ¿Has crecido? ¿O te has estancado? ¿O te has ido para atrás? ¿Qué pasó? ¿Cómo vas ahí? 3, ¿estás amando más? ¿O ya toda la gente te irrita y te fastidia, como a mí me pasó algún tiempo? 4, ¿eres más sensible a Dios, más sensible, o estás endurecido en tu corazón? ¿Cómo estás ahí? 5, ¿vives más preocupado por las necesidades del otro? 6, ¿te deleitas en la iglesia? ¿Te deleitas en verdad? ¿Te deleitas? Dices, wow, yo quiero ir, quiero correr, quiero llegar. 7, ¿te estás ejercitando en las disciplinas espirituales? Y si no, te recomiendo que escuches el podcast de Cuarto Piso y Más. Desde el episodio, esa es la serie de pasitos espirituales, desde el episodio 13 hasta el 19, hasta el 21. Te duele el pecado, la 8 y la 9 puedes perdonar rápido, y la 10 anhelas estar en su presencia ya, así de rápido, o quieres estar todavía en esta tierra. Bueno, dice Belén, sí, una librería, ok, una librería, fantástico, a mí me encantan los libros. Pati dice, anhelo su presencia, pero aún no puedo estar en su presencia. Ok, ¿y por qué, hermana? A ver, cuéntanos, ¿qué está pasando? Y dice acá, Señor, ok,
Ok, dice Diana Torres, sí, una librería digital o física. Digital, ¿no? Ahorita ya es digital todo, hay que hacerlo digital. Vamos a trabajar en eso, digital. ¿Ok? Fue un placer, mis queridas, estar con todas ustedes. ¿Cansada de que no te alcanza el tiempo para terminar tus tareas del día a día? Pues hoy en este en vivo te voy a compartir algunas técnicas que me han ayudado a gestionar mi tiempo y que son unas herramientas que estoy segura que a ti también te van a ayudar, te van a servir, así que quédate en este en vivo de el maratón de Cuarto Piso y Más. Te digo algo, en los comentarios etiqueta a tu comadre, a tu vecina, a tu mamá, a tu prima, a tu abuelita, etiquétalas para que se enteren de cómo gestionar mejor el tiempo. ¿Para qué? ¿Para qué necesito? A lo mejor te preguntas, bueno, ya sé, tengo que gestionar el tiempo, tengo que saber administrar mi tiempo, pero ¿para qué? ¿Para qué me va a ayudar? ¿Sabes para qué? Para que esos proyectos, esos sueños que han estado ahí en tu corazón por muchos años, que muchas veces decimos, no los he alcanzado porque me falta tiempo. ¿Te identificas? ¿Te sientes identificada? Eso nos ha pasado a muchísimas personas, a muchísimas, que decimos, no tengo tiempo, no tenemos tiempo. Pero la verdad es que todos tenemos la misma cantidad de horas y hay personas que realizan más actividades, que alcanzan sus proyectos, que los hacen de manera efectiva. ¿Y por qué otras no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, te voy a decir que hay varios principios, pero una de ellas es la administración del tiempo. Necesitamos aprender. ¿Se aprende a administrar el tiempo y a gestionarlo? Claro que se aprende, claro que sí, yo lo aprendí. Pues hoy te voy a dar algunos de estas hacks o de estas técnicas que de manera personal he utilizado en mi vida y me han traído grandes resultados. Mira, el primero de ellos que tienes que hacer de manera muy, muy consciente es siéntate, busca una libreta con un bolígrafo, con una pluma, aquí, mira, por ejemplo, aquí tengo una, o un lápiz, y vas a escribir, vas a hacer una lista, haz una lista de tus actividades, de las que haces normalmente en tu día a día. Esas actividades que haces del desayuno, luego pongo el café, luego preparo a mis niños porque van a la escuela, no sé en qué etapa de tu vida te encuentres. Después limpio, o bueno, al menos yo hoy, o en estos días que en Monterrey nos llega y se nos va el agua, yo lo que hago muy, muy temprano es que salgo a regar mis plantas y limpio la cochera y trato de hacerlo todo muy temprano por el tema de que se nos va el agua. Bueno, entonces, ¿qué vas a hacer? Buenas noches, bienvenidos a los que van llegando. Pili Díaz, mi mamá aquí ya está. Buenas noches, estamos hablando sobre la gestión del tiempo, cómo gestionar mejor el tiempo, cómo hacer que el tiempo me rinda y alcanzar a hacer más cosas. ¿Para qué? Para que aquellos sueños, aquellos proyectos que están en el tintero, que están ahí por tantos años, se lleguen a realizar. Bueno, entonces, les decía, lo primero que tienes que hacer es, toma una libreta y escribe las tareas que normalmente haces en tu día a día. Porque no sé si te has dado cuenta, pero normalmente hacemos las mismas cosas. Yo me levanto, hago el desayuno, después terminamos, lavo la vajilla, los trastes, como le llamen, cada quien, y después de eso meto la ropa a la lavadora, o no sé tu rutina, pero vas a escribir todas las actividades que normalmente tú haces en tu día. Haz una lista. Ok, ya que tengas la lista de tus actividades que haces diariamente, de manera rutinaria, ahora lo que vas a hacer
Cuando ya tengas tu lista, ahora sí vas a eliminar aquellas actividades que no son necesarias, no las necesitas. Es decir, aquellas que si no las haces, no va a pasar nada. Por ejemplo, ver televisión en la mañana, que a lo mejor te tardas 1 hora por estar viendo televisión. Esa actividad, quítala de tu lista, quítala de ahí, bórrala. Quizá en la mañana te pasas media hora viendo Facebook. Bueno, esa también es una actividad no necesaria, bórrala de la lista. Ya que quitaste las actividades que no son necesarias, ahora sí, fíjate bien lo que sigue. Ahora de las que te han quedado, de las actividades que haces día a día y que te han quedado, ahora vas a delegar. Delega aquellas actividades que piensas que se puedan delegar. Ejemplo, hace algunos años recuerdo, porque mi esposo usa muchas camisas de vestir, bueno, usaba en su trabajo, ya no, y yo tenía que planchar y tenía que estar ahí ocupada. Bueno, alguien me dio una idea fantástica, qué bueno que la escuché y la apliqué. Y entonces alguien me dice, oye Pili, ¿por qué no llevas las camisas a la planchaduría? Yo dije, no, ay, ¿cómo? No. A mí se me hacía como que nunca lo había imaginado. Pero cuando yo iba de la casa al trabajo, a la oficina, pasaba por una lavandería donde planchaban ropa. Y un día dije, me voy a parar y voy a preguntar. Bueno, total, para no hacerles la historia tan larga, resulta que yo empecé a llevar la ropa ahí. Me ahorré desde el cansancio hasta tiempo. Entonces, yo encontré que una actividad que yo hacía la podía delegar, como llevándola al lugar que la planchara y ya regresaba al día siguiente o a 2 días más y me la llevaba a casa. Eso me hacía ahorrar mucho tiempo. Después de que ya has eliminado las actividades que no son necesarias, después de que ya has delegado esas actividades que puedes delegar, porque no todo se puede delegar, ahora sí, ¿qué vas a hacer? Vas a clasificar, con las que ya te quedaron, vas a clasificar de acuerdo a su importancia, ¿sí? De acuerdo a la importancia de cada una de ellas. No sé, a lo mejor para ti lo más importante es a primera hora de la mañana meter una carga de ropa a la lavadora, o si llegas a la oficina es poner el café, es lo más importante, es un decir, ¿no? Entonces tú vas a empezar a clasificar esas actividades. Para los que van llegando, estamos hablando de cómo podemos gestionar mejor mi tiempo. Y les estoy compartiendo técnicas que yo uso, queridas, ¿eh? No crean que las estoy inventando. Oigan, me voy a cambiar de lugar, aquí hace mucho calor, porque ahorita tenemos muchísimo, pero muchísimo calor. Hoy ha sido un día muy, pero muy, muy caluroso. Se me olvidó decirles algo. Pónganle cuántos minutos se llevan en cada una de ellas. Por ejemplo, si tú sales a barrer la banqueta todas las mañanas, tómate un reloj, un cronómetro y mide cuánto tiempo te estás llevando en ella. Sí, quizás es 20 minutos, quizás es media hora, quizás son 10 minutos. Apúntalo, es muy importante para saber administrar el tiempo. Te voy a dar un hack, pero que si lo haces te va a ayudar muchísimo. Siempre ten una libreta. Mira, yo soy fan de las libretas. Antes más, ahora ya es menos. Ahora ya uso más el celular. Pero acostúmbrate a tener una libreta. No sabes de cuántas cosas me ha salvado y me salvaron estas libretitas. Ahorita les voy a enseñar otras que tengo aquí guardadas. Bueno, ya que hiciste la lista, le pusiste tiempo, ahora sí, vas a eliminar aquellas que no son necesarias. Después de que las eliminas te van a quedar menos actividades. De esas que te quedaron vas a delegar algunas de ellas, las que puedas delegar. Y después te van a quedar menos actividades. Las que te queden, ahora sí las vas a enumerar, las vas a poner por orden de importancia. La número 1, no, pues yo muy tempranito tengo que poner el café en la oficina, pues lo pones. Número 2, revisar mi correo electrónico. Número 3, y así te vas, las vas a enumerar por orden de importancia. Ok, estamos hablando de cómo gestionar nuestro tiempo. No sé qué número voy, pero les voy a decir esas técnicas que yo uso.
Una que he aplicado últimamente y que me ha resultado muy bien, y para aquellos que me conocen saben que yo, pues a mí me gusta dormir, sí, me gusta, me gusta dormir, y me gusta dormir bien, porque siento que rindo más y que pues me gusta dormir, queridas. Yo no sé si ustedes también son como yo, pero últimamente me he estado levantando más temprano. Entonces, la técnica número 2 para que tú gestiones mejor tu tiempo, para que te rinda el tiempo de tu día a día, es levántate 1 hora más temprano. Nada más, 1 hora más temprano, ¿sí? Porque yo sé que esta no nos gusta mucho. Ahora, eso implica que te vas a dormir 1 hora más temprano, ¿sí? Te vas a dormir 1 hora más temprano de lo habitual. Si antes te dormías a las 11, bueno, ahora te duermes a las 10 para que te puedas levantar, pero fresca como una lechuga al día siguiente, ¿sí? Esa técnica la he usado últimamente, no crean que siempre la he usado, los que me conocen, y aquí está Idalia, ya te vi, amiga, que estás ahí. Ella me conoce muy bien y sabe que yo me levantaba bien tarde, pero ya no, era nocturna, pero ya no. Ahora a las 7 de la mañana nos levantamos, que el desayuno y que preparar todo. Oigan, no saben las maravillas de levantarse temprano. Me alcanza el tiempo para hacer lo que a mí me gusta más, escribir y hacer proyectos y demás. Entonces, esta es otra técnica que en lo personal le estoy aplicando de últimamente. Y, otra técnica que ayuda muchísimo es limitar nuestro tiempo. Era muy dormilona. Otra que nos ayuda es limitar el tiempo en la televisión, en nuestro celular. Ponte horarios, querida. Ponte horarios. Yo sé que muchas de nosotros se nos va el tiempo mucho en el famoso Facebook. Bueno, se te va mucho tiempo ahí. Eres de las que dices, ay, nada más voy a ver tantito. Nada más voy a ver, a ver qué pusieron en cuarto piso. Y luego te pasas de cuarto piso al otro y al otro y al otro. Bueno, limita tu tiempo. No quiere decir que no las veas. Limita tu tiempo. Ponte un horario. Pon no sé, 20 minutos en la mañana, 20 o 30 en la noche y listo. Así tú vas a tener más tiempo. ¿Para qué? ¿Para qué quiero tener más tiempo? Oigan, ¿y saben en qué? Ahorita te voy a decir. ¿Para qué? ¿Para qué necesito tener más tiempo? Para hacer aquello que has dejado por años en el tintero y que siempre has dicho, o que la mayor parte del tiempo dices, es que no tengo tiempo, no me alcanza el tiempo. Es que todos tenemos tiempo, hay que buscar el tiempo, hay que hacerle espacio en nuestra agenda. Y hoy te les voy a hablar sobre la agenda. Soy experta, es decir, en las agendas. Descubrí esa maravilla de levantarse temprano. Ahora, no solamente se trata de levantarse temprano y no hacer nada, no. Es levantarse temprano, haces todas tus actividades y después, según las... Bueno, otro de los que te voy a dar, otra técnica que a mí me funciona y que me ha funcionado por muchos años, es usar una agenda o una... Miren, es más, se las traje. O una libreta. Yo tengo muchísimas libretitas como estas. Hace mucho que ya no uso, porque pues ahora uso, ya ven que ahora en los celulares hay un blog de notas, pues ahí puedes anotar. Yo ahí pongo mis notas y demás. Pero como quiera uso otra libreta más grande, donde, a ver, ¿qué agendo ahí? ¿Qué puedo agendar? Vaya la redundancia, en la agenda. Agendo, número 1, mi semana. ¿Sí? Agendo mi semana. ¿Cuándo la agendo? El domingo en la noche. No el lunes en la mañana o a mediodía, no. El domingo en la noche, ya sé lo que voy a hacer toda la semana. Esto me ha ayudado, queridas, bastante, me ha ayudado muchísimo. ¿Qué más puedes agendar? Porque no solamente tu semana, puedes agendar tu día,
tu día, lo puedes poner por horarios, qué voy a hacer en la mañana, qué voy a hacer en la tarde, qué voy a hacer en la noche. Puedes agendar tu mes, esto está increíble, para cuando tengas cita con el médico, con el dentista, con el ginecólogo, con etcétera, etcétera. El agendar mensualmente te va a ayudar muchísimo a que no se te pasen las citas. ¿Qué más puedes agendar? A ver, ayúdenme aquí en los comentarios, ¿qué más podemos agendar? ¿Qué más podemos planear? Pónganme aquí, por favor, ustedes que son bien buenas para la planeación, porque yo sé que aquí tengo mujeres en cuarto piso que son bien buenas administradoras del tiempo. A ver, ustedes... es cierto, está buenísimo eso, Idalia. Agendas tu menú de la semana y ya no batallas. Eso está excelente, eso es buenísimo. Agendar, es más, también la agenda del menú te sirve para ir al súper a comprar ya sabes qué vas a comprar, ya sea por semana o por quincena. Agendar tu menú, a ver, voy a desayunar esto, voy a comer esto y voy a cenar esto otro. El lunes, el martes, el miércoles. Eso está buenísimo. Exactamente, nos ayuda, como dice Idalia, nos ayuda a no comprar de más, a no comprar cosas innecesarias. A ver las demás que dicen, ¿qué más agendan o qué más puedes agendar? Ya dijimos, nuestras actividades, nuestra semana, nuestro mes. Incluso les voy a decir algo, podemos agendar de manera semestral nuestras actividades, nuestras metas también, y podemos agendar de manera anual. Mi esposo y yo tenemos agenda anual, aunque no lo crean. Eso te ayuda muchísimo, tú ya sabes lo que vas a hacer. Obviamente siempre diciendo, si Dios quiere, primeramente Dios, y si Dios lo permite, porque no sabemos cuántos días nos quedan en esta tierra, ¿sí? Pero es cierto, nos ayuda el agendar el menú, saber qué vamos a comprar, qué vamos a comer, ¿sí? Incluso nos ayuda a tener alimentos congelados. Eso nos va a ayudar a tener mejor tiempo para nosotras, para la familia. Bueno, algo que les quiero decir. A ver, las demás no están poniendo nada o de plano no agendan. Ustedes no agendan. Si no agendan, no te preocupes. Yo sé que terminando esta noche te vas a ir a algún, iba a decir el nombre de una tienda, pero no lo voy a decir. Te vas a ir a algún lugar a comprarte tu libretita, si es que no te gusta mucho el teléfono, o el teléfono puedes anotar. Pero miren, esta agenda, bueno, una libreta, yo la abrí, la fui a buscar hace rato, dije, les voy a enseñar mi agendita. Aquí tengo la agenda de la semana, miren, para que vean que sí es verdad, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, está buenísimo. Para la tarjeta de crédito, leer, planchaduría, miren, aquí tengo la planchaduría, el carpintero, iglesia, mercado, aquí tenemos todo, bien anotado. Ok, dice Eli, yo tengo un menú para la semana desde hace tiempo. Muy bien, felicidades, eso es magnífico, eso da muy buenos resultados. Bueno, y algo que es importante que agendemos, que pongamos en nuestra agenda del día a día, que nos va a ayudar y que yo te lo recomiendo muchísimo, es que en tu agenda pongas tiempo libre, pon tiempo de ocio. A veces nos cargamos, tenemos una agenda súper apretada, no la aprietes. La agenda no es para llenarla, es para organizar nuestro tiempo y nuestras actividades, para eso es. No es para tener muchas cosas que hacer, la agenda no es para eso, la agenda es para que administres tu tiempo, ¿sí? Para que te sobre tiempo. En tu agenda pon o escribe o no sé, tómate un día. Yo antes tenía los lunes, cuando estábamos con jóvenes, mi esposo y yo, los lunes, yo me lo tomaba de libre, queridas. Libre. Yo sé que ustedes me van a decir, no, pero yo no puedo. Ok, está bien si no puedes, pero trata de poner aunque sea una hora.
de no hacer nada, nada. Pon un tiempo de no hacer absolutamente nada, de pensar en la inmortalidad del cangrejo, en verdad, para que tu mente esté libre, para que no esté cargada de actividades. Eso lo tienes que poner en tu agenda. Te aseguro que te va a ayudar, te va a encantar, te vas a sentir más libre. Bueno, ¿qué pasa cuando nosotros escribimos nuestras actividades en una libreta o en tu celular, en una aplicación que tengas? ¿Sabes qué pasa? Y esto lo aprendí hace tiempo. Toda la información que yo tengo en mi mente, en mi cerebro, que a veces está, no sé si les ha pasado, que traes muchas cosas en tu mente, pero cuando las escribes, pareciera que se desaparecen, que ya no las tienes. Bueno, esa es una técnica maravillosa. Practícala porque yo la practiqué hace muchos años y me dio muy buenos resultados. Muy buenos resultados. ¿En qué sentido? Que si tú traes alguna preocupación, escríbelo. Hoy me preocupa esto. Hoy me sentí mal. Hoy fulanita me ofendió. Y tú lo empiezas a escribir y eso va a empezar a traerte libertad. Porque todo lo que está aquí en tu mente haz de cuenta que tú vas a vaciar tu cerebro en un papel. ¿Sí? Eso se los tengo que decir, queridas. Pero eso lo aprendí como en mis 20s. Saben que a los 20s pasamos crisis existenciales. Y yo recuerdo que llegaba de la escuela y llegaba como a las 11, 12 de la mañana a la casa. Y a veces, por alguna situación que me pasaba, me iba a mi escritorio y empezaba a escribir en una libreta. Es más, todavía las tengo que quemar porque van a descubrir todos mis secretos, pero ahí escribía yo y esa fue como una terapia. Después me di cuenta y hoy estoy segura que el Espíritu Santo me guió a hacer esas cosas. Bueno, hazlo, querida. Vas a ver, un día que tengas muchos problemas, escribe en tu agenda, escribe y me siento mal, hoy me pasó esto. También escribe las cosas bonitas, también escribe lo bonito. Estas técnicas, hacks, principios, como tú le quieras llamar, te van a ayudar a gestionar tu tiempo. Ya no vas a decir, ya no tengo tiempo. ¿Sabes qué va a pasar? Que la gente va a venir contigo y te va a decir, oye, ¿cómo le haces? Si siempre tienes tiempo, ¿cómo le haces? Pásame tus tips y tú le vas a decir, mira, siéntate, esto lo aprendí en cuarto piso y esto otro, pues yo lo hago por mi cuenta, así que ya hice mi plan de gestión de tiempo. Te lo voy a resumir y todavía no terminamos, pero te lo voy a resumir para los que llegaron, tarde. Si eres de las que dicen, no, yo no tengo tiempo. Y saben que yo me inspiré en este tema de hoy. Hace unos minutos no sabía de qué les iba a hablar. Pero me inspiré porque normalmente, o no sé qué pasa ahora, tenemos tantas actividades, tantos compromisos sociales, nos hemos llenado de tantas cosas que llega el momento en que todo el tiempo decimos, no tengo tiempo, y es que no tengo tiempo, y es que no puedo. Y a veces me ha pasado que quiero salir a tomar café con alguien y no tiene tiempo. Es que los niños, es que la escuela, es que el marido, es que el trabajo, es que algo estamos haciendo mal, queridas. Algo se me hace que estamos haciendo mal. O nos está faltando agendar los tiempos de ocio. Esos son importantes, muy, muy importantes. Ok, aquí dice Cheli, tarde, pero ya llegué. Ay, muy bien. Yo dije, pues, ¿dónde anda? Muy buena, la voy a hacer. ¿Qué vas a hacer, Idalia? Lo de la terapia de escribir. Yo le digo terapia. Yo en ese momento no sabía qué estaba haciendo y después me di cuenta y dije, se me hace que esto es, que el Espíritu Santo me fue guiando para escribir todos mis conflictos y así los iba yo resolviendo. Fíjense lo que dice, les voy a leer el Salmo, a ver, aquí lo tengo, ay, se me pierde,
el Salmo, aquí está, Salmo 90, se lo voy a leer, fíjense lo que dice. Enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Enséñanos, se aprende. Gestionar el tiempo se aprende. Es algo que se aprende, es algo que tenemos que aprender a aprovechar bien día a día, los días que tenemos en la tierra, que Dios nos ha regalado, que los gestionemos bien. Es parte, querida, les voy a decir eso, es parte de ser buenos administradores de el tesoro que nos ha dado Dios, el tiempo. ¿Sabes? Hay muchas cosas que se pueden recuperar, pero el tiempo, ese no se recupera. Se va, ya no vuelve, el 2010 no vuelve, el 2015 ya no regresa. Esos tiempos ya no regresan, el tiempo no regresa. El tiempo vale muchísimo. Y en este salmo Dios nos lo deja aquí. Enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Ahora identifica cuál es el lenguaje del amor de las personas que están a tu alrededor y habla en su lenguaje. Si tú les hablas el tuyo propio, no te van a entender. Es no repetir en nuestras generaciones que vienen. Es salvar, es sanar esas heridas y dejar que en verdad nos expresemos en el amor natural. Uno de los lenguajes del amor son las palabras de reconocimiento. ¿Cuáles son estas? Hace algunos años que leí este libro de Gary Chapman. ¿Cuántos de ustedes lo han leído? Pónganme aquí en los comentarios si yo ya lo leí o no lo he leído o he leído acerca del tema. Por favor, pónganme en contexto ustedes. Yo lo leí hace algunos años. Este hombre, Gary Chapman, escribió esta idea, la plasmó en un libro que se llama así, Los 5 lenguajes del amor. Y no voy a hablar del matrimonio, no voy a hablar del matrimonio, no se me asusten, porque ayer tocamos el tema de matrimonios. ¿Recuerdan? Las 4 estaciones del matrimonio. Pero hoy este tema, aunque parezca de romance, no es de romance, es el amor, se aplica y lo vas a poder aplicar con tus padres, con tus hermanos, con tus compañeros de trabajo, con las personas que te rodean y con aquellas personas que tú quieres mejorar esa relación afectiva, ¿ok? Ahorita voy a empezar con el primero. Ahora, cuando ustedes lo vayan escuchando, vayan identificándose. Pero antes de ir para allá les contaba de Gary Chapman. De repente se me va, Recuérdenme, Gary Chapman estuvo muchos años dando consejería a matrimonios. Después de 15 años, por allá en el año de 1992, él ya tenía una larga carrera como consejero matrimonial y se dio cuenta que el factor común, el común denominador de los matrimonios era que las parejas ya no se sentían amadas. Tanto el hombre o la mujer. Ya no sentían amor, pensaban que su pareja ya no les quería. Así que después de 15 años de aconsejar matrimonios y parejas en crisis, se le vino esa idea. Y es aquí cuando nace el libro, que no estoy promocionando el libro. El libro, que si lo pueden comprar, cómprenlo, no pasa nada. Este libro, llamado Los 5 lenguajes del amor. Pero yo sé que ustedes ya quieren escuchar el tema, ¿sí? ¿Quieren escuchar? ¿Ya quieren que empiece? Voy a empezar rapidísimamente con el primer lenguaje del amor. Vete identificando, Todos nosotros tenemos un lenguaje con el cual recibimos el amor de la gente que está a nuestro alrededor. A veces no nos sentimos amadas o amados, no nos sentimos amados
porque no me están hablando en mi lenguaje. Hoy vas a descubrir cuál va a ser tu lenguaje. Miren, ahí les va. Uno de los lenguajes del amor son las palabras de reconocimiento. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, si a ti te encanta que te digan palabras de ánimo, que te reconozcan lo que haces bien, las palabras de elogios cumplidos. Si tú eres una persona que le encanta que cuando hace algo bien, llegue tu hermano, tu hermana o qué sé yo, que te diga: oye, qué bien lo hiciste, eres increíble, oye, fue fantástico lo que hiciste. Bueno, y tú te sientes como pavo real y a ti te encanta que te den esas palabras de reconocimiento. Seguramente tu lenguaje es las palabras de reconocimiento. Este es un lenguaje, no es ego, ¿sí? No es ego, es diferente al ego. Este es un lenguaje. El segundo lenguaje es el tiempo de calidad. Son aquellas personas que les encanta dar un simple paseo. Que llegues con él o con ella y le digas: oye, vamos a pasear, vamos al parque, ¿qué te parece? Y van al parque a dar un paseo, una vuelta. Son aquellas personas que no importa que no las lleves a ningún lado, con tal de estar platicando, de pasar tiempo de calidad. Ese es uno de mis lenguajes, el tiempo de calidad. Estos son 2 de los 5 lenguajes. Ahorita les voy a dar más información acerca de ellos. Ve poniendo tus antenitas bien atentas, porque quizá te puedas identificar con el último. ¿Cuál es el tercer lenguaje del amor? Pues son los regalos. ¿Cuántos de nosotros nos gustan los regalos? Los regalitos. Bueno, el tercer lenguaje del amor son los regalos. Son regalos, ese lenguaje que si a ti te encanta. Hay personas que no les gustan los regalos o que les da igual, les dan un regalo y lo dejan por ahí. Bueno, esas son personas que no es su lenguaje del amor. No es que no te quiera ni nada, no es que no valore el regalo, simplemente no es su lenguaje del amor. Esos maravillosos lenguajes del amor, que si los ponemos en práctica, y muchos psicólogos lo utilizan y son herramientas, queridas, son herramientas que sirven para amarnos unos a otros. El manual de vida dice que nos amemos unos a otros y a veces es bien fácil decirlo, pero ¿cómo lo pongo en práctica? ¿Cómo pongo en práctica el amor? El amor es algo que algunos dicen que no es una emoción, y estoy de acuerdo. No es una emoción, es una acción. El amor se demuestra, ¿sí? Dios lo demostró cuando envió a su Hijo a la cruz. Ese es el mayor acto de amor hacia la humanidad. Cristo muriendo por los pecadores. Mientras les leo los otros lenguajes del amor, ¿sí? Vayan poniendo si se identifican. Dicen: yo soy ese. Yo soy esa persona. A mí me gusta el tiempo de calidad. No me importa que no me compren nada, pero pasar tiempo con mis hijos, o pasar tiempo con mi familia, o pasar tiempo con mi esposo, es un regalo. Bueno, ese es el tiempo de calidad. El otro lenguaje del amor es el lenguaje número 4. Actos de servicio. Los actos de servicio. Es decir, ahí les van. Espero que haya hombres por aquí escuchándome, pero muchas mujeres, yo me considero y levanto la mano, nos encantan los actos de servicio. De este te puedo hablar yo perfectamente porque ese me define. Los actos de servicio son como, por ejemplo, llega el marido o tu hijo y te dice: voy a lavar los trastes. Esta tarde no vas a lavarlos tú, yo los voy a lavar. Yo voy a limpiar la cocina terminando de comer. Voy a limpiar la mesa, voy a lavar los platos, voy a limpiar la estufa.
Eso es un wow, como decirle a la persona te amo. Esas son esas palabras. Si tú no sabes cómo decirle a una persona te amo porque te cuesta trabajo, lo primero que tienes que hacer es identificar cuál es su lenguaje del amor. Aplica para la persona con la que te relacionas, pero aplica también para ti. Entonces, los actos de servicio es, por ejemplo, si tu esposo es de este tipo de lenguaje, tú le dices, ¿sabes qué? Por ejemplo, a mí me pasa a veces que aquí en la casa mi esposo tiene ciertas tareas. El camión de la basura pasa los lunes, los miércoles y los viernes, ¿sí? Lunes, miércoles y viernes. Y de repente a él le toca sacar la basura, pero de repente yo lo sorprendo y cuando él llega yo le digo, ¿qué crees? Ya saqué la basura. Así que para él es, wow, o sea, es como decirle te amo, porque si él es de lenguaje de servicio, eso es un abrazo, eso es una caricia al alma, eso es especial para las personas de actos de servicio. Bueno, y viene otro. Ahorita les voy a seguir diciendo más, no crean que es todo. El contacto físico, este es otro lenguaje. El quinto lenguaje del amor es el contacto físico. Son aquellas personas que les encantan los masajitos en los pies, en la espalda, les encantan los abrazos, les encanta tomarse de la mano de su pareja. Esas personas tienen este lenguaje del contacto físico, lenguaje del amor, del contacto físico. A ver, hasta aquí. ¿Con cuál de estos 5 lenguajes te has identificado? ¿Qué dices? Ese es mi lenguaje. Yo recibo el amor a través de ese lenguaje. Pónganme aquí en el chat. A ver, todas pónganme por favor, mientras les doy el repasito. Palabra de reconocimiento. Te reconocen tu tarea, tu trabajo, te dan elogios. Es el primer lenguaje. El segundo son el tiempo de calidad. Vayan escribiéndome aquí, por favor, con cuál se identifican. Regalos. ¿Les gusta recibir regalos? Aunque sean chiquitos, no tienen que ser unos mega regalos, pequeños detallitos. Actos de servicio y el contacto físico. ¿Con cuál de estos te identificas? ¿Con cuál de estos? A ver, las leo. Las voy a leer aquí en los comentarios. Hola. Dice, mientras leo sus comentarios ustedes escriban. Yo ya lo releí. Sí, yo también. Yo lo he leído muchas veces este magnífico libro. A ver, ¿con cuál es tu lenguaje? Ay, dice Gaby, actos de servicio. Chócala, mi Gaby. Sí. ¿Verdad que sí? Yo a veces le digo a mi esposo, oye, ¿me traes un vasito de agua? Y yo puedo estar ahí cerquita, pero como es mi lenguaje del amor, es como, es la manera de recibirlo. Cuando tú tocas a una persona que su lenguaje es el contacto físico, el tocarse es mucho más fuerte que las palabras. Trasciende. Bueno, hay personas que no les gusta que les toquen ni aquí el brazo, nada, esas ya sabes. A ver, quiero leer lo que dice Gaby. Gracias por compartir. ¿Saben qué me han dicho? Que los en vivos de Cuarto Piso y más tienen muchos comentarios, tienen muchas reacciones, y eso es porque ustedes los escriben, ustedes los ponen aquí y les doy muchas gracias. A veces podemos tener dos lenguajes del amor. Ahora, aquí hay 2 vías, queridas, hay 2 vías. Una es
primero identifica cuál es tu lenguaje del amor, ¿sí? ¿Cuál es tu lenguaje del amor? Pero también tenemos que usar esta herramienta para detectar cuál es el lenguaje del amor, cuál es el lenguaje del amor de las personas con las que convivimos. A veces cometemos un error. Pensamos que la persona, voy a hablar de los padres. Pensamos que nuestros padres o que nuestra mamá, que nuestro papá si los tenemos en vida, tienen el mismo lenguaje que nosotros y les tratamos con el lenguaje de nosotros, pero no es así. Tenemos que identificar el lenguaje de la otra persona y entonces hablarle en su lenguaje. Porque a veces las relaciones personales chocan y no se entienden porque están hablando diferentes idiomas. Uno habla regalos y el otro habla tiempo de calidad. Entonces, para yo tener una buena relación con mis padres, mis hermanos, no es de matrimonio, recuerden, yo tengo que hablar el lenguaje de la persona que está frente a mí. Por ejemplo, si yo sé que Elizabeth aquí pone, yo soy de dar regalos y servir, absolutamente. Eli es de dar regalos y ella puede llegar a tu casa y darte un regalo ella no está esperando que tú le des. Ella lo hace porque ese es su lenguaje del amor. Sí, ese es su lenguaje del amor. La comunicación es de dos partes. La comunicación tiene dos desafíos. Una es de aquí para allá y de allá de ustedes para acá conmigo. Sí, esa es la comunicación entre dos personas. Efectivamente. Miren, hace unos años recuerdo que yo estaba haciendo una historia y sentí que andaba despeinada. Andaba yo haciendo una historia y yo les puse, hagan preguntas las que quieran. Y había una persona que se iba a casar. Entonces me hace una pregunta y me dice, ¿qué recomendarías tú para mi matrimonio? Que apenas nos vamos a casar. Y le dije, mira, lo que yo más te puedo recomendar en mi experiencia y lo que he visto, y algo que les va a funcionar a ambos, y si ambos lo hacen, seguramente se van a evitar muchos conflictos. Tú tienes que hacerlo feliz a él y él tiene que hacerte feliz a ti. Enfócate en hacer feliz a la persona que tienes frente a ti. Es eso, vas a hablar su lenguaje. Le gustan los tacos fritos y a ti te gustan blandos, pero si a él le gustan fritos, tú hazle sus tacos fritos. Te vas a evitar un montón de conflictos, yo sé lo que les digo. Y les repito, no es solamente el matrimonio, se trata de todo, de todo. Por ejemplo, ahorita Eli dice, yo suelo dar regalos, pues es que tú eres de el lenguaje de regalos. Y me gusta servir, efectivamente, tú eres del lenguaje de servir también. Eso me encantó. A ver, lo voy a volver a leer porque me gustó mucho. Eso es hacer un canal de comunicación común. Un canal de comunicación común. No solo esperarme hablen en mi lenguaje, sino hablar al de los otros. Exactamente. Así es. Hay que hablar el lenguaje de los otros. ¿Hay alguna relación que tú dices, ay, no sé por dónde llegarle? Llégale por su lenguaje del amor. Llégale por su lenguaje del amor, ¿sí? Ay, ya se me fueron los comentarios. A ver, entonces soy de palabras de afirmación, ya que casi no recibí en mi niñez. Fíjate que ahorita estaba pensando que seguramente algo tiene que ver con nuestras heridas de la infancia, esas heridas que a lo mejor ya están sanadas, pero que hace falta como trabajarlas más. Casi no recibí en mi niñez, así es. Entonces, por eso necesitamos recibir ese amor que nos hizo falta de niños, de niñas, nos hizo falta. Entonces, por eso los estamos pidiendo, efectivamente. Dice Arcelia Aldana, ay, sí, es parte de nuestra cultura y es común ver a las abuelas que no saben recibir,
pero una tiene que ser consciente de esa educación y romper patrones de cultura y de nuestro árbol genealógico. Antes de continuar, recuerda suscribirte a nuestro canal, activa la campanita para que te estén llegando avisos de los nuevos videos. Muy buen comentario, así es. A veces no nos podemos cambiar el chip con el que nos dijeron, tú eres niña y tienes que servir y tienes que servirles a todos. No está mal si tú eres esa del servicio, pero si todos colaboramos, ¿acaso no? Nos encanta a todos el colaborar. ¿Tú qué piensas? A ver, ¿qué piensan los demás acerca de que si es cultural y que efectivamente muchas veces, si es cierto? Yo me acuerdo de mi abuela, nunca podía estar sentada, nunca era de recibir, y también a veces necesitamos aprender a recibir y también dejar que los otros se proyecten a través de su lenguaje del amor. Es algo que te inculcaron, tú eres mujer y sobre todo si eres la mayor debes de servir. Bueno, ¿qué podemos hacer? Una de las cosas es sanar esas heridas, dejar que Dios sane esas heridas que han estado ahí, que se rompan todos esos patrones culturales, porque quizá a veces lo hacemos, nos inculcaron y no lo hacemos con gusto. Es que no es nuestro lenguaje, es que no lo hacemos con placer. Y también, ¿qué podemos hacer? Es no repetir en nuestras generaciones que vienen. Es salvar, es sanar esas heridas y dejar que en verdad nos expresemos en el amor natural del lenguaje, el lenguaje natural que el Señor nos ha dado. Recuerden que yo siempre digo que yo creo que Dios nos dio una backpack y en esa backpack nos puso muchas herramientas, solo que a veces no las utilizamos. Así que estas herramientas para llevarte mejor con las personas que están a tu alrededor, una de esas son los lenguajes del amor. Úsalos, identifícalos. Número 1, identifícalos. Identifica cuál es el tuyo. 2, ahora identifica cuál es el lenguaje del amor de las personas que están a tu alrededor y habla en su lenguaje. Si tú les hablas el tuyo propio, no te van a entender, a menos que coincidan los lenguajes. Pero si hablas el lenguaje de las personas que están a tu alrededor, tus relaciones afectivas serán mucho mejor. Quiero hablarte acerca de los beneficios que existen cuando llegamos al 5º piso. Miren, uno de los beneficios que suceden cuando llegamos al 5º piso es que nuestra autoestima mejora. Según los estudios dicen que las mujeres que vamos avanzando en edad, nuestra autoestima va mejorando, nos sentimos más seguras de nosotras mismas, ya no nos interesa mucho cómo nos miran, lo que piensan de nosotras. Y las que estamos aquí, por favor, vayan poniendo sus comentarios, porque me encanta leerlas. Y recuerden que somos una de las audiencias que tiene más interacción en sus comentarios, y eso lo hacen ustedes, tú que estás del otro lado de la pantalla. Ahorita les voy a ir leyendo todos sus comentarios. Bueno, uno de los grandes beneficios de llegar al 5º piso es que nos convertimos en mujeres más seguras de nosotras mismas. Nuestra autoestima mejora considerablemente, ¿ok? Ese es uno de los grandes beneficios. Nuestra autoestima, dicen que a los 65 años llega a su plenitud, 65, pero bueno, estamos en el 5º, o algunas a punto de llegar al 5º piso, a punto, ¿ok? Dicen, presente, qué bueno que estamos llegando. Bueno, miren, y antes de que lleguen mal, les voy a decir el siguiente, porque me va a dar pena si se mete un hombre aquí. Pero otro de los beneficios es que se te acaba la preocupación por los embarazos. Ay, ¿será que me embaracé?
¿Será que ya estoy embarazada otra vez? No, no puede ser. Y ahí está el nervio. Bueno, beneficio de llegar al 5º piso, despreocúpate mi querida, porque eso se acabó. A menos que sea un milagro y que Dios de plano tenga un propósito en tu vida así mayúsculo, bueno. Pero es otro de los beneficios. Váyanme poniendo en los comentarios con cuál se van identificando, ¿eh? Puedes disfrutar más esa etapa, esa intimidad en tu matrimonio la puedes disfrutar con toda la plenitud, según los estudios que me encontré. También es que otro beneficio, y antes de continuar, las que están en el 4º piso, que yo también sigo allí, no se me desesperen porque al final también les voy a dar algunos beneficios que tiene el llegar a los 40 años. Yo recuerdo cuando llegué a los 40, al 4º piso. No sé si te identificas conmigo, pero en el 4º piso yo pensaba, se me acabó la vida, así pensaba, sin saber que estaban empezando los mejores años de mi vida en el 4º piso. Ha sido una década que he disfrutado. No quiero que se me acaben. Oye, Lili, tú vas en el 4º piso, escalón 3, eres una bebé, querida Lili. Buenas noches a todas las que van llegando. Voy a continuar porque ahorita las voy a saludar. Síganle poniendo ahí. Estamos en confianza, ¿eh? No se preocupen si ponemos nuestra edad, no pasa nada. Bueno, gozamos, otro beneficio de llegar al 5º piso es que gozamos de libertad. Gozamos de libertad. Esos niños, quizá tus hijos ya son adolescentes o ya son jóvenes. Yo conozco amigas que estuvieron conmigo en la secundaria, que ya son abuelas. Es decir, que sus hijos ya no están en casa, así que uno de los grandes beneficios es que puedes tener libertad. ¿Libertad para qué? Pues disfrutas de esa libertad y haces actividades que quizá pusiste en pausa porque tus hijos estaban en crecimiento, porque estaban pequeños y le pusiste pausa. Bueno, cuando llegas al 5º piso o un poquito más o algunos escalones más, pues empiezas a disfrutar de una libertad increíble. ¿Sí o no, mis queridas? A ver, las que van en el 5º piso, pónganme aquí en los comentarios si es correcto lo que estamos diciendo. Si no, me retracto. A ver, pongan aquí en los comentarios. Por favor. Bueno, y si eres una mujer, en lo que sigo hablando ustedes escriban, si eres una mujer que se ha desarrollado en el ámbito profesional, ya sea que haya sido profesora, que haya sido gerente de una planta, de alguna empresa, una CEO o qué sé yo, de ese tipo de profesiones, seguramente cuando estás en el 5º piso eres experta en tu rama. Y llega el momento en que empiezas a disfrutar cada momento. Oigan, yo tengo una tía, que le mando saludos a mi tía si me está viendo, que ella duró muchísimos años en el magisterio, muchísimos años, y ella contaba que ya al final de sus años, ella estuvo laborando cerca de 40 años. 40 años laborando, dando clases de química en el TEC. Y ella cuenta que al final, o llega un momento que te sabes tanto la clase que ya la dices de memoria. Un maestro al principio quizá tenga que estudiar, prepararse, estar listo para responder preguntas, pero cuando ya llegas a ser una experta o un experto en la materia, lo disfrutas tanto que hasta, como dijera algún profe, hasta dormido puedo dar la clase, porque ya eres experto en esa área. Entonces, al llegar al 5º piso, otro de los beneficios es que te conviertes en esa mujer experta en tu área laboral y la llegas a disfrutar muchísimo.
llegas a ser mentora de los que están, de los que van llegando a la empresa, de los que van llegando a la escuela, de los que van llegando al lugar que trabajes, no sé dónde trabajes, a lo mejor vendes cosméticos y llegas a ser la demostradora, la mejor demostradora y la que enseña a los que van llegando. Bueno, ¿qué otro beneficio? Miren este. Y todavía no les digo aquel que a mí me impresionó o que me gustó muchísimo, me identifiqué mucho. Tienes tiempo para hacer ejercicio. Ese es otro beneficio. Tienes más tiempo para hacer ejercicio. Quizá si tú eres una mujer que pasa mucho tiempo sentada, trabajando, en mi caso, trabajando en la computadora, pues, o cuando estaban tus niños chiquitos y que no podías, decía lo siguiente: no, yo no tengo tiempo de hacer ejercicio. Bueno, llegó el tiempo, mi querida. En el 5º piso, lo que vas a tener va a ser tiempo, lo vas a poder disfrutar. Así que ponte a hacer ejercicio, mi querida, si ya llegaste al 5º piso, no importa de cuál. No, es más, te voy a decir algo. No importa si nunca fuiste deportista. En el 5º piso puedes empezar a hacerlo. Puedes empezar a dar caminatas, a andar en bicicleta. A mí me encanta la bici. Es uno de las metas que tengo, y mi hermana que está aquí me podrá confirmar que cuando estábamos por ahí de los 18, 20 años, teníamos nuestras bicicletas y nos íbamos grandes distancias, nos íbamos de la casa a la iglesia, nos íbamos en bicicleta. Pasé mucho tiempo en bicicleta y ya tiene unos años que le digo a mi esposo: oye, vamos a comprar bicicletas, aunque después me preocupa la rodilla que me duele, pero vamos a hacer el intento. Puedes empezar a andar en bici en el 5º piso. Puedes empezar a tomar esas clases de natación que quizá dejaste pendientes porque no tenías tiempo, porque estabas trabajando, qué sé yo. Puedes empezar a hacer ejercicio, puedes empezar a hacer pesas. Por ahí en internet corre el testimonio de una mujer que empezó como a los 60 años y ahora tiene un cuerpazo. Digo, bueno, cada quien, pero son opciones, son opciones. Bueno, en el refri ahora hay alimentos nutritivos. Ya no están las galletas de chocolate, esas que te hicieron caer, que te hicieron estar así como gordita porque tus niños o tus adolescentes querían comer azúcar y demás. Bueno, ahora tu refri puede estar lleno de comida nutritiva y saludable. Así que también puedes empezar eso me encantó, puedes empezar a comer verduras exóticas. Yo recuerdo hace algunos años que mi mamá llegó. Mi mamá le encanta las cosas novedosas y una vez llegó con unos frutos verdes llamados kiwis. Yo nunca los había visto, pero llegó con los kiwis y mi mamá estaba fascinada con los kiwis. Yo creo que ya estaba en el 5º piso en ese tiempo, porque en esta edad puedes empezar a disfrutar esos manjares que tus niños no te dejaron comer, que tus adolescentes no les gustaban, y entonces tú tenías que preparar ese alimento para que todos comieran y tú te sacrificaste. Bueno, en este piso puedes empezar a comer delicioso, saludable, prepararte tus mejores comidas veganas si quieres, tus comidas keto, qué sé yo, de ese tipo de cosas. Ahorita los voy a saludar, queridas, nada más es que quiero llegar a este punto. Bueno, tienes otro beneficio. Tienes la madurez para nutrir tu mente. Excelente este beneficio. De hecho, ya estoy pensando en que me quiero apresurar para llegar al 5º piso. Tienes la madurez. ¿Por qué? Porque es un tiempo, y eso me llamó mucho la atención, me hizo mucho ruido. Es un tiempo en que podemos sentarnos a meditar.
Y no estoy hablando de yoga ni nada de esas cosas. Estoy hablando de sentarnos en nuestro sillón favorito y empezar a reflexionar profundamente. El tema que tú quieras. Meditar. Cuando Dios le dice a Josué en el Antiguo Testamento, en el manual de vida, le dice, meditarás de día y de noche en este libro. A veces, y yo he escuchado muchas veces, nosotras decimos, yo no tengo tiempo ni de leer la Biblia, pero si no tenemos tiempo de leer el manual de vida, pues mucho menos de meditar. Bueno, la gran noticia es que has llegado al 5º piso y puedes empezar a meditar. Meditar es sentarte en un lugar tranquilo, sin ruido, tranquilamente, con tu café si quieres, con un buen libro, qué mejor que el manual de vida, con dos o tres textos y empezar a reflexionarlos de manera consciente. Eso es meditar, mis queridas. Y en el 5º piso, tú puedes empezar a ser esa mujer que nutre su mente. Yo sé que aquí, del otro lado de la pantalla, hay mujeres que les gusta leer, que les gusta meditar, pero que por la prisa de la vida no lo has hecho. Esta es la mejor época, el 5º piso. Así que debemos de olvidarnos de decir, ya me estoy haciendo vieja. No. Estás llegando a los mejores años de tu vida. Mira el siguiente beneficio. Resuelve los problemas con mayor facilidad. Claro, por supuesto. Miren, la Universidad de Michigan realizó un estudio donde dice que las personas mayores de 50 o de 60 años ofrecen más soluciones. ¿Por qué? Porque empezamos a ver la vida desde otro punto de vista, desde otro ángulo. Cuando estamos jóvenes, todo es un drama, ¿sí o no? Todo es un drama para nosotras. Pero llegas a los 50 o a los 60, porque a lo mejor te estás viendo en replay o estás aquí conmigo y tienes 60 o 70. Porque claro que 4º piso es para la mujer que ha llegado al 4º piso, pero más y más, por eso se llama y más, al 4º, al 5º, al 6º, al 7º, al 8º. Entonces, este beneficio es maravilloso. La vida se empieza a ver desde otro ángulo, mis queridas. Se empieza a resolver esos problemas que antes eran un drama, empiezan a hacerse pequeños. Los vemos más chiquitos. Eso es lo que sucede. Bueno, antes de seguir, y recuerden que ahorita les voy a dar los beneficios no solamente de llegar al 5º piso, no crean que me olvidé de las del 4º. Ahora, del 5º piso se aplica también para el 6º y para los años que siguen. A ver, voy a leer sus comentarios porque aquí me escribe Lili, dice, tienes razón. Ay, de pronto se me pierden los mensajes. Dice Lili, ay, ¿dónde estás? Tienes razón. Se volvió a perder. Tienes razón, yo empecé a tomar clases de costura y le puse pausa por unos meses, ya que mi hijo menor, Jonathan, de 8 años, aún necesita mucho de mi apoyo en lo escolar. Pero mi idea, primero Dios, es seguir en mis clases de costura. Wow, es cierto, Lili, tú estás afirmando lo que estamos compartiendo ahora. Es cierto. Muy bien, Lili, felicidades por tus clases de costura. A ver, ¿quién más está tomando clases de costura? Dice Marce, hola, sí, tienes razón, Pili, tiene sus ventajas el 5º piso, tiene muchas ventajas, el 4º también. Ahorita les voy a decir las ventajas que tiene el llegar al 4º piso. El que sigue, está increíble, me fascinó. Dicen que los dos hemisferios de nuestro cerebro, porque tenemos 2 hemisferios, el izquierdo y el derecho. Nuestro cerebro está dividido en 2 partes.
¿sí? Los estudios revelan que las personas de 50 años en adelante tienen una mayor capacidad de usar ambos cerebros, ¿sí? Porque cuando estamos más jóvenes, es como que estamos muy enfocados solamente en uno. Ahora, ahí les va. El hemisferio izquierdo, mi hemisferio izquierdo del cerebro, es el analítico, el práctico, es el cerebro. Los ingenieros tienen muy desarrollado esa parte del cerebro, ese hemisferio, el hemisferio izquierdo. Esa parte del cerebro está muy desarrollada. Son las personas que son muy cuadradas, son muy sistemáticas, analíticas, todo el tiempo analizando las cosas, que todo esté muy bien calculado. Esa parte del cerebro izquierdo, esas funciones se desarrollan ahí. Pero ¿qué pasa en el hemisferio derecho? Bueno, en el hemisferio derecho lo que pasa es que ahí es la creatividad, lo artístico, lo intuitivo, lo emocional, es en esa parte del cerebro. Los artistas, si tú eres artista, y llámese artista, no estoy hablando artista de Televisa, estoy hablando artista de que le gusta pintar, le gustan las artes, le gusta escribir, le gusta todo lo que sea artístico, lo creativo, lo que requiere creatividad. Esas son personas que desarrollan más su lado derecho del hemisferio. Bueno, ¿qué pasa en el quinto piso? Cuando llegamos al quinto piso, esos dos hemisferios trabajan como que en armonía, tienen ese equilibrio. No soy tan artística que estoy en la depresión todo el tiempo. De los beneficios que me gustó mucho de esto, adquirimos mayor agudeza, resolución de problemas, ¿sí? Lo que les decía anteriormente. Bueno, en esta etapa de la vida, mis queridas, ¿saben qué pasa también? Que sabemos con quién nos conviene juntarnos y con quién no. A quién, aunque ya no le hablemos en Facebook, no importa que si no lo seguimos, no importa si está o no está, no es que no lo ames, simplemente ya no te causa drama. ¿Me explico? Ya no nos causa drama esa persona que a lo mejor ya no nos pone atención, esa amiga que ya no nos habla, esa amiga que se ha olvidado aparentemente de nosotras. Ya nos da, que nos da igual, pero no nos derrumba, no nos pone tristes. Bueno, ok. ¿Qué más? Según los estudios, que nos volvemos más abiertas a nuevas experiencias. Llámese nuevas experiencias a salir de viaje, a hacer cosas que antes no hacías, a tomar clases de natación, a ese tipo de cosas me refiero, ¿ok? Bueno, miren esta. ¿Te sientes perfectamente conforme con quedarte en casa un sábado por la noche? Uy, no. A ver, levanten la mano. Yo soy la primera. Y bueno, yo siempre fui muy tranquila, pero ¿se acuerdan cuando teníamos 20 años? No podía pasar un sábado sin salir con las amigas, sin salir con los amigos, ¿recuerdan? Un sábado, quedarte en tu casa un sábado, sin salir a socializar, era una verdadera tragedia. ¿Acaso no? Pero ¿qué tal ahora, No tenemos ningún reparo en quedarnos en la casa. Yo no tengo ningún problema, mis queridas, los que me conocen lo saben perfectamente, que no tengo ningún problema de estar en mi casa. Cuando estábamos un poquito antes de la pandemia, recuerdo que una vecina se acercó, una vecina ya grande, se acercó conmigo y me dice, oiga vecina, ¿usted por qué
¿por qué no sale? ¿Por qué? Y yo le dije, mire, lo que pasa es que mi trabajo es en la computadora, entonces yo estoy en la computadora. Y ella pensaba que yo no hacía nada, no sé qué pensaba la vecina. Pero es verdad, ya cuando llegamos al 5.º piso, cuando estamos pisándole al 5.º piso, quedarnos en casa es perfecto. Es perfecto, es maravilloso. Quedarnos solas, no sé si se identifican conmigo, pero quedarnos solas es el paraíso, ¿o no? Es el paraíso. Bueno, ese es otro de los beneficios. Y ahí va para las del 4.º piso, no se me desesperen. Miren esta, todavía sigo en el 5.º piso, duermes menos. Por lo que puedes hacer más cosas, es verdad. Mientras nosotros avanzamos en edad, dormimos menos. Eso significa que podemos hacer más cosas, que significa que podemos empezar aquellos proyectos, mis queridas, esos proyectos que se quedaron en stop, en pausa, los puedes empezar a hacer en el 5.º piso. Hay grandes beneficios. Yo actualmente estoy haciendo cosas que no podía hacer en otra edad, porque estábamos, mi esposo y yo, construyendo la casa, pagando aquí, pagando allá. Ahorita ya estamos súper tranquilos y puedo hacer cosas que tenía allí en la pausa. El 5.º piso, no dejas de aprender. Yo no sé si a ustedes, mis queridas, que están en el 5.º piso, y confírmenme, por favor, pero yo hoy tengo más hambre de aprender cosas nuevas que cuando estaba en otras temporadas de mi vida. Pero en el 5.º piso te empieza a dar un hambre por desarrollar esos dones, esos talentos que Dios ha puesto en ti, en tu interior, que están ahí escondiditos, no se fueron, ahí están, y los quieres empezar a desarrollar. Esos sueños que tienes de invertir, porque he hablado con algunas de ustedes, se empiezan, como que empiezas a hallarle y dices, se me hace que llegó el tiempo, se me hace que este es el tiempo. Así que nunca dejas de aprender, jamás.